Hola amigos, bienvenidos una vez más a una edición de Hay Vacantes. Aquí con ustedes estamos Gerardo Castillo y el servidor Francisco de León. Y pues como siempre tenemos una invitada de lujo, Norma Lazo. Hola. Muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, gracias por la Y invitación. bueno, ya recibirnos aquí en tu hogar, además de todo. Y pues bueno, empezamos. Vamos a comenzar directo. Bueno, como ya estamos hablando hace ratito tras de cámaras, nos gustaría que nos platicaras acerca de noches en la ciudad perdida, de aquellos años. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Cómo inició todo? Pues inició como se pudo, ¿no? Yo, una de las razones por las que vine a vivir al DF, yo soy de Veracruz, era dedicarme a esto, ¿no? En provincia, en aquella época, todavía, ahora imagínate, en aquella época la cultura está pues, completamente perdida, o sea, no había ni siquiera librerías. Incluso hoy la librería en el puerto de Veracruz es Sanborns o Liverpool, ¿no? Así. Y la librería científica, que es para los estudiantes de medicina, ¿no? Y esa era mi gran necesidad de venirme al DF. Y ya estando acá, es bien difícil, como por dónde empiezas, qué se hace, ¿no? Y empecé a trabajar en una editorial que hace unas revistas horrendas, por cierto, para, híjole, una línea aérea que ya ni existe, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí empieza como pues, a hacerse la cadenita, ¿no? Ahí trabajé con una chica, con Samantha Llamas, que era muy jovencita, mucho más joven que yo, pero estas chavas que son como pilas desde el principio, y ella se sabía de pe a pa todo el asunto de la prensa y la preprensa en aquella época, era una complicación tremenda, los cromalines y demás. Y a ella se la jalan a una agencia de publicidad que estaba haciendo una revista, y cuando le piden que recomiende un editor, me recomienda a mí. Bueno. Y ahí empiezo yo a trabajar en esta agencia de publicidad con toda una banda bastante simpática e interesante, coordinada por Salomón Sutton. Éramos Salomón Sutton, Safia Badi, Elke Katz, Ana Paula Rosales, los hermanos Peón. Y al momento de estar armando la revista, pues me empiezas a conocer pues, gente interesante con la que haces clip. Ahí conocí a Pepe Rojo, a su pareja de amiga, a los Peón que mencionaba, que son diseñadores gráficos, y en esa época eran como los stars del diseño. Ahí conocí a Beth, a Bernardo Fernández, a Adolfo González, que es un ilustrador, creador del monstruismo, muy interesante. Y pues de repente es como estos momentos, espacio-tiempo que se juntan, y queríamos hacer algo, y iniciamos una editorial que se llamaba Pellejo, para sacar nuestros proyectos, básicamente. Yo también un libro de cuentos, de cual no quiero acordar. Siempre pasa con el primer libro. Los Peón tenían una idea del diseño como muy revolucionaria en aquella época. Todo lo que era bonito, bien diseñado, les chocaba. Entonces tenían una propuesta, una revista que se llamaba Fea, con tipografías propias, una revista muy interesante, muy loca, y para aquella época rarísima. Estaba el fanzine número X, que lo hacían directamente de Yanira, Pepe Bef, y lo diseñaba Nacho. Y así fue como iniciamos, ¿no? Pues como ahora lo veo a la distancia, creo que fue como muy importante para nosotros, para darnos como ese impulso, pero pues éramos como niños jugando a lo que queríamos. Lo que querían hacer. Exactamente. Pero fue un impulso para muchos proyectos, ¿no? De ahí se derivaron muchos otros, ¿no? Así es, ahí mismo en esta agencia se hacía una revista, que era una revista como de sociales. Salomón, que era el dueño de la agencia, tenía como una idea muy, muy clara de la mercadotecnia y de lo comercial, entonces, y era muy, muy inteligente y muy hábil, entonces se agarró al dueño de Baby O con la cábula de te voy a hacer la revista de
del BBO hacía lo que se le pegaba la gana. Entonces hacíamos la revista que queríamos hacer y al final pues, eran 4 páginas de fotos de la discoteca, ¿no? Pero hacíamos lo que se nos pegaba la gana, ¿no? Era como muy hábil para esas cosas. Y ahí, cuando se terminó la bio, empezó Complot, que ya fue un proyecto como ya más pensado. Yo sí tenía una idea como muy clara de lo que quería hacer, ¿no? Este eslogan que se me ocurrió, que era Operación Caos Cultural, que era como reflejar pues, que la cultura es un caos, ¿no? Y que en su momento fue una de las revistas que más distribución tuvo para los que estábamos interesados en esos temas, ¿no? Sí, marcó mucho a los que empezábamos a hacer cosas. De hecho, creo que fue una revista que estuvo adelantada a su tiempo, ¿no? Porque si era una revista, el primer número pues fue justamente Monstrismo, fue idea de Adolfo González, que tiene hasta la fecha una fascinación por el rotulismo. Entonces, de hecho ahorita está organizando una exposición y se va a tomar fotos a Tepito y con los rotulistas y está haciendo unas obras muy interesantes, poniendo íconos o ídolos extranjeros con los mexicanos, ¿no? Y dibujados por rotulistas. Entonces tienes uno de Rambo contra Pepino Cuevas, Batman y Robin contra, Chapulín Colorado, no me acuerdo, ¿no? Siempre tuvo como esa jiribilla, y el primer número fue justamente Monstrismo, y él fue el que nos sugirió, diciendo pues qué más caos que lo monstruoso, ¿no? Y fue un número muy polémico. De hecho Salo Salomón lo odió porque era pues, también esta cosa de, bueno, si es monstruoso tiene que ser feo, ¿no? Y sí, fue una revista diseñada muy ruda. La portada fue el chupacabras, estaba de moda el chupacabras en ese entonces, y mandamos a hacer, si no mal recuerdo fue Roberto Ortiz, si me equivoco de creador, una disculpa, pero Roberto Ortiz, un cuate que hace efectos especiales para cine de horror, es muy bueno, hizo un chupacabras de espuma, y el piel fue la portada, ¿no? Entonces, de hecho el primer número fue así como de todo el mundo, ¿qué es esto? ¿No? La sección gráfica que se llamaba Opio Óptico, pues eran rótulos de taquería de los 3 cochinitos y los cochinitos que parecen todos los cochinitos, ¿no? Y princesas monstruo, ¿no? La Cenicienta, Blancanieves, todas mal dibujadas. Un número, a mí me encantó, muchos lo odiaron, pero a partir de ahí la Complot como que fijó su postura y su línea, ¿no? Y duró muchísimos años, y de hecho pasó de propietarios, y yo estuve todo el tiempo porque yo sí quería mantener el proyecto como fue pensado desde el principio, hasta al final que ya no pude, y me encontré con alguien preciosista y ya no jalaba. Fueron 10 años, ¿no? Yo estuve casi 10 años. Empezar, creo que el primer número es del 94, por ahí. Sí, porque ya nos hablamos de lo del chupacabras, es 94. Sí, y el 2004 fue el último número que yo edité. Y precisamente de toda esa experiencia de lo que era una revista, ahorita se desprende algún proyecto de revista que tengas. Fíjate que no. No me gusta lo que hay en el mercado, finalmente es mercado, ¿no? Y ya hice la revista que quería yo hacer. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? No sé si también sea la edad, ¿verdad? Pero ya de repente, o sea, ver revistas que tienen unas propuestas visuales interesantes como Marvin o como Picnic, a mí ya no me impresiona, no, y me parece, sobre todo, Picnic me parece una revista excelente, ¿no? Pero ya son muchas, son demasiadas, ¿no? Y en esa misma línea sería como pensar algo otra vez nuevo que rompa y es complicado. Por el momento, no, por el momento. Oye, Norma, ya hablando así más de tu obra, ¿qué tanto influye o qué tanto debes influir por tu carrera en la psicología? ¿Qué tanto de ello ves en lo que escribes? Pues
sí se trasvasa de alguna manera, y yo creo que es de una manera como inconsciente, no hecho a mano, no me pongo así a echarle mano de la carrera en sí, pero de repente veo, por ejemplo, cuando estoy desarrollando un cuento, tengo un cuento que me gusta mucho, que está en el libro que recientemente publiqué, de Medidas Extremas, se llama Un hombre espiritual, y que, o sea, creo que me queda muy bien lo que es una esquizofrenia paranoide, ¿no? Entonces, en esas cosas, digo, oh my God, sí me sirvió, era una carrera, porque, digo, finalmente a mí no me dejaron estudiar letras, estaba muy pequeña cuando salí de la prepa, y era, o estudias otra cosa o trabajas. Y trabajar me da muy mal, o sea, y entonces me fui por otra carrera. Y aquí, en un principio fue administración, nada más por puro berrinche, porque se iban todas mis amigas. Y ya después de un año de sufrir tremendamente. Ahora sí subiste la Un año. Sí, tenía como tan clara mi vocación desde muy chavita, desde muy chavita. Y siempre fue encontrarme con la negativa, ¿no? De qué vas a vivir, dando clases de español en la primaria, los escritores se mueren de hambre, qué es eso de escritores. Y cuando me lo prohíben sí directamente, yo salí de la prepa muy chavita, me tocó la época de que la prepa era de 2 años, y además yo entré adelantada un año, entonces yo salí de la prepa a los 16. Entonces, papá me dijo, o sea, si crees que te vas a ir a Jalapa, estás loca, ¿no? Y letras solamente había en Jalapa. Entonces, pues a esa edad, todas mis amigas iban a administración, al Colón, pues yo me fui donde se iban todas mis amigas. O sea, horrenda, horrible, o sea, sí, me iba bien, salvo en una materia que se llama contabilidad. y salí, estuve un año, me salí de la carrera, volví a intentar que me dejaran estudiar letras, me lo prohibieron otra vez, o sea, no, y si no trabajas, y así fue como entré a la psicología. No convencida, pero sí puedo decir que una vez que estaba yo, siempre fui nerd, siempre me gustó leer y siempre me gustó estudiar, y una vez que ya estaba en la carrera, le agarré el gusto con todo, y que en Veracruz era, no sé ahora, conductista, que es como más de hueva, ¿no? Sí. Como muy mecánico, pero con todo le agarré muchísimo el gusto. Llevábamos un libro en algún semestre que era compendio de psiquiatría, y era para mí así como el fin, ¿no? Es una locura la cantidad de padecimientos, o este dichoso el libro que es del diagnóstico, el DSM-4 o 5, no sé en cuál va, ¿no? Digo que ahora a la distancia me parece algunas cosas como de mucha ficción, ¿no? Claro. Pero una cantidad de enfermedades que decías, wow, esto sí está interesante. Eso sí está claro. Esto sí es imaginación. Sí. Oye, y si dices, a lo mejor tu familia está un poco distante de la idea de estudiar letras o ser de los escritores, ¿de dónde o cómo surge tu afición por la literatura? Pues surge de una manera muy casual. Cuando estaba yo, que había tenido como 6 años o 7 años, nos vamos a vivir a casa de mi abuela, la mamá de mi mamá, y mi abuela tenía una pensión de caballeros. Entonces, por ahí pasaron hasta los tiburones rojos. Okay. Ahí se hospedaban, tenía una casa muy grande que no podía mantener ella sola, divorciada, con 5 hijos, y se ayudaba con la pensión. Cuando nos vamos a ir a casa de mi abuela, pues obviamente corre a los pensionados, y uno de ellos dejó una caja de libros que estaban destinados a la basura, ¿no? Y a mí me dio curiosidad, y yo dije, no, estos libros son para mí. Y mis papás pusieron como un estudio para que hiciéramos la tarea y para que estudiáramos. Entonces fue como mi primera idea como de librero.
O sea, sí me pregunto como de dónde sacas estas cosas. Claro. O sea, para mí como tener los libros significaba como mucho, y en ese espacio en específico donde estaba el escritorio, estaba el pizarrón, y le decíamos la escuelita, ¿no? Ahí hacíamos la tarea, y ahí mis hermanos me daban clases, que yo soy la menor de los 4, y empecé a leer los libros. Todos eran puros libros de horror, puro género de horror. Entonces como que sí le agarré el gusto, me atrapó desde el principio, ¿no? Pero en casa, mi familia, nadie tenía como el hábito de leer, mi papá cosas de política, ¿no? En alguna época se hizo fan del Proceso, leía, era como fanático de esta idea de la Cuba de izquierda, ¿no? Pero era como la única lectura que había como constante, digamos. Sí, y era como muy poca, y digo, para chavitos estaba como de hueva, ¿no? Me llamaba mucho la atención a esa edad, ¿no? Y justo ahora que tocas el tema, ¿no? Es cómo te acercas a estos géneros de horror, ¿no? O sea, ¿cómo es que vas después procurando ese gusto? ¿Cómo se llaman las variantes? Pues yo siempre digo, mi mamá se enojó mucho cuando leyó el libro que publiqué en Paidós, el horror en el cine y la literatura, que la casa de mi abuela ayudó mucho. Porque era una casa muy vieja, tenía un palomar, o sea, entrabas de la escalera para subir a la casa, y eran, vaya, no doble altura, o sea, ni triple altura, era una cosa, digo, también igual por la edad lo veía así infinito, y ahí había un palomar, pero no había palomas, lo que había de repente eran murciélagos. Entonces sí me acuerdo mucho, una vez que cayó un murciélago a la casa, y para mí fue muy impresionante, porque yo no sabía que no caminaban en dos patas, ¿no? Yo imaginaba que caminaban como cualquier animal, y no, se arrastran con las alas. Entonces para mí fue un descubrimiento muy heavy a, no sé, 7 años, ¿no? También de repente mi mamá se enojaba, y esto no es cierto, y mi madre sí limpiaba la casa. ¿Qué ver si la limpiaba o no? Luego había búhos, lechuzas. O sea, vivíamos en el centro del puerto de Veracruz, o sea, no vivíamos en el campo, ¿no? ¿Cómo llegaban ahí? No sé, pero una vez también entró una lechuza, y bueno, era un gritadero de chamacos por toda la casa, porque la pinche lechuza no podía salir, se estaba desmayando por todos lados, ¿no? Y era como de estas casas también poco funcionales, que mi recámara, la recámara mía y de mi hermana, estaba en 5 de Mayo, y el baño estaba en Madero, o sea, era un chorizo la casa. Entonces, en las noches no queríamos ir al baño. Claro. O sea, nos cagábamos de miedo nada más de pensar que teníamos que atravesar. O sea, imagínate caminar una cuadra. Y aparte el miedo. Sí, para ir al baño. Entonces, o sea, era de. José Manuel, hermano, yo en el baño, ¿no? Y se levantaba el mayor a acompañarme al baño. Entonces, yo creo que también tuvo mucho que ver la casa de mi abuela. Por supuesto, tenía prohibidísimo leer, porque empecé con las fantasías y los terrores nocturnos y toda esta cosa, ¿no? Mis padres tenían el sueño muy pesado, por fortuna. Entonces, luego mi hermano José Luis y yo nos íbamos así como de pecho tierra. La única televisión que había en la casa estaba en la cámara de ellos, ¿no? Y nos íbamos a la recámara de ellos a poner, era un programa que se llamaba Esta Noche a las 11, que era en Imevisión, que eran unos relatos como de miedo. Entonces lo prendíamos y nos acostábamos en el piso, ¿no? Mis papás ni enterados, ¿no? Entonces todas esas cosas las hacíamos
Como escondido. Entonces sí había como una fascinación por lo extraño. Sí, siempre lo comparo como la montaña rusa, ¿no? Se disfruta, se sufre y se disfruta, ¿no? Me asusta, pero me gusta. Sí, te bajas y ya me vuelvo a seguir, no lo sé, te bajas y te vuelves a formar para volverte a subir. Sí, Claro. Sí, sí. Y ahí la semillita del horror. Ahí empezó como la semilla. Creo que empezó con esa caja de libros y creo que mucho del mecanismo del miedo de la novela está pues muy sublimado ahí, porque mi abuela era una madrileña sin estudios, una clásica española como papá de Manolito de Mafalda, ¿no? Así agreste, ruda, ¿no? Y bueno, la pensé como una anciana culta, ¿no? Y el libro, la caja de libros se convirtió en esta como biblioteca. Se surge de la anécdota. Sí. ¿Y a ti qué tal te pareció que fue muy bien recibida por público infantil, ¿no? De juvenil hacia infantil? ¿Era el objetivo? Nunca fue el objetivo, lo cual demuestra que yo soy muy infantil. Porque cuando yo presenté la novela, no, esto es para niños, no, güey, yo no lo escribí para niños, o sea, yo pienso en mí, en Carlitos Meléndez, en Roberto Coria, en mi amigo Jorge Grajales, o sea, piensas en toda la gente que nos encanta esto y que no importa la edad que tengas, ¿no? Pero bueno, las editoriales tienen otra agenda, ¿no? Y no, esto es claramente para niños de 12 y adolescentes hasta 18. Bueno, ya. Pero yo nunca pensé que fuera para un público infantil. Me da gusto toparme con niños y con chavitos que les gusta la novela. La recepción era buenísima. La recepción era muy buena. Sí, la verdad es como bien padre como escucharlos, ¿no? Están entusiasmados. ¿Y eso habrá dejado algún gusanito de intentar algo de literatura ya enfocada? Fíjate que sí, porque cuando yo escribí el libro de Paidós, lo hice muy conscientemente, pensando que era como una forma de saldar mi deuda con el género. Yo ya estaba en otra cosa, me gusta mucho leer ensayo, de hecho lo que más me gusta leer, me gusta mucho el ensayo filosófico sobre todo. Entonces era así como esto ya quedó atrás, ¿no? Y yo quería como saldar esa cuenta, porque para mí fue como muy importante, y mis libros de Stephen King, luego empecé pues, a hacerme yo mi propia biblioteca, ¿no? Robándome libros a esa edad, pero fueron como muy importantes en mi formación literaria, ¿no? Y por eso cuando me proponen en Paidós escribir un ensayo, dije, pues tendría que ser esto, ¿no? Y ya, pero lo hice con esa intención, y por alguna razón yo pensaba que no iba a poder escribir una novela de horror. Ya no encontraba nada como que me gustara y que me enganchara del género. Como les digo, estaba yo como ya en otra cosa. Y dije, bueno, aquí ya se acabó el romance con el género. Y años después surge la idea de la historia, de la novela, y me surge como la historia, la idea, más no la novela en sí, ¿no? Era como esta niña, de alguna otra forma soy yo, que llega a casa de la abuela, a esta casa de miedo, como era la casa de mi abuela Chole, y esta iniciación en la literatura, y en la lectura, y en el género. Y pensé que no iba a poder escribir una novela, entonces invité a una amiga, que ella es editora y guionista de formación, de hecho es muy buena guionista y muy buena editora, y le conté como la idea, y escribimos juntas el guión del arte. Y como suelen ser estas cosas como mágicas, ya que estaba el guión del largo, de repente sí empecé a escuchar la voz de la novela, porque para mí en lo particular, cada escritor es su propia experiencia, lo que más me cuesta trabajo es encontrar la voz. Entonces, o sea, no sabía si era la niña, si era en primera persona, si era en tercera, y al momento de estar trabajando con
Vanessa en el guión y en las subtramas y demás, me surgió la novela, ¿no? ¿Cuál sería la voz que la debería contar? Ahí describes por ahí, Norma, el tamaño del dolor es proporcional a la magnitud de la esperanza. Como nos llamó mucho la atención eso, ¿no? Que se contraponga esta figura de la esperanza al horror que hay de repente en los personajes, ¿no? Pues creo que la esperanza es algo como muy perverso, necesario pero perverso, ¿no? Digo necesario porque si no esperamos algo, pues como para que nos levantamos, ¿no? Claro. De la cama. Pero al mismo tiempo el deseo de algo que no se cumple, no se llega, puede ser como muy doloroso. En otra novela que se llama El dolor es un triángulo equilátero, la frase que cierra es justamente: la esperanza solo corrompe el curso cruel del universo, ¿no? Porque pues la vida es cruel y es injusta, ¿no? Y esta esperanza, estar apostando. Está muy nicheado, ¿no? Pues sí. Sí. Soy muy fan de muchas cosas de este hombre y de Schopenhauer, por supuesto. Pero digo, finalmente es algo necesario, digo, y también las palabras luego pesan mucho. Si en vez de hablar de esperanza hablamos de deseo, hablamos de expectativa, ¿no? La esperanza es una cosa muy fuerte, ¿no? Sí. Sobre todo cuando te roza la tragedia de la muerte, la tragedia de las enfermedades crónicas, ¿no? Ahí la esperanza se vuelve perversa. Lleva como una tortura implícita, ¿no? Claro. Esa esperanza. Y sin embargo, en muchos de los personajes están esos dos lados, ¿no? Siempre hay cierta esperanza. Por ejemplo, el triángulo, la niña, ¿no? Tiene la esperanza de salir de su mundo y que sea salvada como el fotógrafo, ¿no? A la vez cuando fue niño, en el Jaudini, bueno, los personajes todos están como acabados, ¿no? En las últimas, y sin embargo tienen ese punto de esperanza, ¿no? De alguna manera la Biblia así, ¿no? Sí, digo, insisto, creo que es algo como inherente al ser humano, si no, no te levantas de la cama. O sea, si no deseas nada, hablando directamente, por ejemplo, del acto de escribir, ¿no? Esta cosa, no, yo escribo por escribir, no me gusta, no me importa, si no, ¿tú para qué publicas? Claro. Sí. No, porque digo, de entrada de publicar un libro no vives, ¿no? Le dedicas, ahorita el libro de ensayo que estoy trabajando, llevo como 3 años trabajando en él y sé que voy a recibir, si bien me va un adelanto, que me servirá un mes, ¿no? Uno claro. escribe por otras... Hay otros motivos. Por otros motivos, ¿no? Entonces, incluso entre los más pesimistas, los más nietzscheanos, los más oscuros, hay algo que te mantiene asido a la vida. Y en el momento en que eso desaparece, que digo, hablando psicoanalíticamente, es el deseo de algo, sí. De la vecina de enfrente, del siguiente capítulo de Walking Dead, o sea, puede ser cosas como muy sencillas y muy simples, hasta curarte de una enfermedad crónica, ¿no? Si en el momento en que el deseo se acaba, en ese momento la vida se acaba. Hay un comentario en la lógica del sentido de Giles que me gustó mucho, ¿no? Justo a este respecto, que dice: lo más importante del hombre es que vive con la conciencia de que va a morir y aún así es capaz de salir de la cama. Como, justamente a lo mejor podríamos volver a pensar en esta idea de la esperanza que nos mantiene siempre en ese límite, pero que hay que empujar. Es el mismo impulso vital. Claro, de entrada es la pulsión de vida, la pulsión de propia pulsión de vida, ¿no? Y uno hace, mientras hay deseo y hay pulsión de vida, no hace lo necesario para seguir adelante, ¿no? Y el ejemplo y la muestra es de repente personas que tienen una vida tan dura, de verdad, no lo sé,
queja, ¿no? Y está en Disneylandia, ¿no? Y tenemos gente con vidas realmente muy trágicas. Jaime Sabines, ¿no? Que todos, no los amorosos, pero en realidad nos quedaba a todos, lo que éramos los que no esperan nada, esperanzados. Exacto. Decimos que no, pero todos claro, todos claro. Oye, pues, volviendo con los franceses, ¿no? Michel Foucault dice que todo poder, de la forma que se ejerce directamente sobre el cuerpo, ¿no? Y nos llama mucho la atención que tus personajes justamente parecen estar viviendo mucho de los horrores que enfrentan a partir de su propia corporalidad, ¿no? O sea, ¿qué noción tienes tú de esta idea de lo corpóreo, ¿no? ¿Cómo concibes el cuerpo de esos personajes como receptáculo del cuerpo? Claro, pues digo, de entrada en esta distinción o separación de cuerpo-mente o cuerpo-alma, como quieran llamar espíritu, en sí misma me parece una contradicción, ¿no? Claro. Como esta misma idea de exterior-interior, ¿no? Que es algo como humano, ¿no? Como uno tiene la capacidad, tal vez eso creemos, de la conciencia, de pensar, de reflexionar, ¿no? Estás hablando como de un mundo interior, ¿no? como si uno supiera si los animales qué les pasa por sus cerebritos, ¿no? Claro. Para mí es indisoluble, por eso el horror en mis personajes siempre está muy presente en el cuerpo, ¿no? Y también la locura es como muy presente en las cosas que escribo, independientemente que me interesan más los personajes alienados, ¿no? Que yo estoy convencida que alienados somos todos, nada más que unos hacen lo posible por alinearse o parecer que están alineados a algo, pero no quisiera ver ni saber lo que corre por el inconsciente del cardenal Roberto, por ejemplo. Qué miedo, ¿no? Sí. Eso sí da horror, pero es alguien que hacia afuera está alineado a una cierta moral, a una cierta idea de lo que está bien, de lo social. A mí por eso me gusta mucho la alienación, y sobre todo cuando son personajes como muy ordinarios, como la enfermera de la habitación 12, ¿no? El contador, un hombre espiritual, ¿no? Esos personajes que de entrada a veces la gente como que está como más dedicada a este tipo de trabajo, al arte, a la literatura, tiene como un prejuicio, ¿no? de cierta como normalidad, ¿no? Los normales y nosotros los así, ¿no? Hay como una diferencia, pero normales somos todos, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que quiere pertenecer y hay gente que pretende que no quiere pertenecer, y hay gente que nos queremos diferenciar, ¿no? de esa pertenencia. Y todo eso todo se atraviesa el cuerpo, ¿no? Como bien dice Foucault, y lo dice en diferentes obras y momentos, el cuerpo es el que finalmente termina siendo objeto de poder del otro, incluso hasta de goce del otro. Y de hecho, en uno de los textos, así lo plantea, ¿no? Cuestiones de la familia que se va del campo, ¿no? Cuando empieza, ¿no? Pues me cortan la mano, digo, ya está mi mano y aquí estoy yo. Me cortan las piernas, ahí mis piernas. ¿Pero por qué, no? Porque esa diferencia de mis piernas también soy yo, ¿no? Claro. Y de hecho, que es algo que me gusta mucho de tu narrativa, ¿no? Que muchos lo presumen, pero pocos lo logran, creo yo, ¿no? Este asunto de, es que hablo del horror de la cotidianidad, ¿no? Pero ojo, es difícil hablar de ello, sí. ¿no? O sea, yo siempre he dicho que la gran escena de terror para mí en cine es esta del final de la escalera, ¿no? Cuando cae la pelotita, ¿no? O sea, Claro. porque justamente se ve mucho la invasión del extraño en ese mundo, ¿no?
tu narrativa pasa mucho, ¿no? Que es esta vida tan cotidiana, tan absorbida por su cotidianidad, que el horror incluso por eso, como decíamos, es esta especie de despertar, ¿no? Porque lo pone en otra dimensión del mundo que no había contemplado en ese arrastre de su vida. Claro, y además de despertar, como bien dices, también es como una rajadura, ¿no? A tu idea de ser invulnerable, ¿no? No sé, ahorita en el ensayo que estoy trabajando, pensaba mucho estoy trabajando el concepto del humor, ¿no? Y agarré una obra ya muy vieja, Las brujas de Salem, de Arthur Miller. Y trataba como de exponer cómo finalmente lo que se busca es sentir una especie de seguridad en uno mismo, ¿no? Y en el ensayo ponía el ejemplo, ¿no? El chico homosexual, ¿no? Que se va a un antro gay en, o sea, algo como el Taller, que alguna vez yo fui de una chava y lo conocí, o el 33 o lo que sea, y de repente lo asaltan y no, es que porque andaba metido en los lugares, ¿no? Entonces ahí está la enseñanza, ¿no? Que pasó por punto y por andar en esos lugares, ¿no? Entonces esas cuestiones de pretensión de superioridad moral es finalmente una búsqueda de una propia seguridad, porque como yo no soy homosexual y yo no voy al taller, estoy a salvo, ¿no? Que es lo mismo la chica que violan y que llevan minifalda, ¿no? Ella se lo buscó, entonces como yo no uso minifalda, y yo no salgo de noche, ni voy a bares, entonces yo estoy a salvo. Finalmente, lo que yo veo en ese tipo de situaciones y en esas habladurías alrededor es una ilusión, ¿no? De sentirse a salvo, ¿no? De encontrar una especie de moraleja en la moral, ¿no? Igual yo no me la estoy pasando tan bien como ellos, pero a mí no me va a pasar nada, ¿no? Mi represión está como mi seguridad. Sí, claro. Oye, y a propósito de que estamos entrando al tema de la violencia, del libro Sin Clemencia, sobre los crímenes, a mí me surgía ganas de preguntarte, con la violencia, ¿no? La situación cotidiana de México, ¿qué papel le queda en la ficción? ¿No? ¿Qué terreno le queda en la ficción? Pues creo que le queda más terreno que antes, porque creo que la función de la ficción es como ayudarnos a fabular y a pensar y a reflexionar. Y la violencia que se ve en México es pornografía pura, ¿no? Yo no tengo nada en contra de la pornografía, ¿no? Pero sí de este tipo de pornografía, ¿no? De que mis sobrinos de 7, 8 años pasen por un puesto de periódicos y que vean la cabeza de un cabrón arriba de un taxi en primera plana y en una foto de este tamaño, por ejemplo, ¿no? ¿Qué puedes fabular? ¿Qué puedes reflexionar? Nada. No, ya es lo real. Lo real ahí, ¿no? Entonces creo que más que nunca es como muy necesaria la ficción. No caería en la ñoñez que no traten de abolir la violencia, no. La ficción trata de lo que tenga que tratar, ¿no? Y eso es, depende de cada escritor, de lo que quiera hablar, de lo que a veces hasta lo que uno puede hablar, porque a veces es un libro que de alguna manera te está brincando y te está saliendo escrito, no lo tienes como ni planeado. Como decíamos justamente de cómo se exponen las calles, ¿no? De cómo se está exponiendo en la prensa, etc., ¿no? Yo me quedé tocando mucho cuando comentabas esto. Alberto Chimal, alguna vez en una mesa que compartimos hace ya algunos años, decía que a él francamente le frustraba mucho vivir en una sociedad que prefería censurar la sexualidad que la violencia. Dice, no puedo poner un desnudo en la calle porque se van a alarmar, pero en cambio sí, justo puedo poner al descabezado. Eso es
brutal y habla cañón de la sociedad de eso, ¿no? Porque creo que, ¿cómo se llama creo que es Richard Dawkins. Sí. Tiene una frase maravillosa, que por supuesto no desea por un párrafo por este velo, pero lo que dice así como a grandes rasgos es que vino un Dios y se gestó en el vientre de una mujer judía y entonces lo divoró y bla 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 y nos perdonó por nuestros pecados y todo como toda esta historia y mito que hay alrededor de la religión y al final termina y sin embargo lo que más le importa es con quién te acuestas y qué haces, ¿no? Entonces dices, o sea, realmente hombre, ¿no? Este personaje bíblico vino a cosas más, creo que mucho más importantes, ¿no? Sí. Y las creencias religiosas son muy, muy respetables. Ahorita estoy releyendo un libro de Richard Rorty que se llama, tengo muy mala memoria, Contingencia, Ironía y Solidaridad. Sí. Y sí, no es maravilloso. Y cómo va haciendo como toda esta el trabajo de lo público y lo privado, ¿no? Y el otro día platicaba yo justamente con un amigo escritor como Antonio Parra y decía, no sé, igual y que alguien sea racista me puede parecer repugnante, repulsivo, no estoy de acuerdo con su pensamiento, pero tiene derecho a pensar eso, lo que no tiene derecho es a querer violentar los derechos de otra raza. Claro. Y eso es como, para mí, como una idea muy importante también en lo religioso, ¿no? Esta necesidad, obsesión de regir la sexualidad de las personas me parece, por un lado, un esfuerzo que realmente no sirve de nada. Finalmente uno encuentra hacer la forma de hacer lo que quiere hacer, ¿no? Que es la otra cosa que me escandaliza, lo que realmente me escandaliza, ¿no? Que es la doble moral, ¿no? Ahí tenemos el Limón, ¿no? Que siempre andaba ahí hablando de la sexualidad y de la regeneración y el aborto y al final lo agarraron con una cantidad de lana que la había usado para comprar lencería, ¿no? Calzones y tangas, ¿no? Esta doble moral creo que es lo más pernicioso que le sucede a una sociedad y eso pasa con lo que decía de la violencia, ¿no? Una mujer en una película puede tener un desnudo frontal, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay un hombre? Digo, cada vez es menos, afortunadamente, pero son excepciones, ¿no? Y que están causando ruido, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y hay un escándalo. Como todos esos en su momento, ¿no? Todos esos cambios. Completamente, y sí me parece muy grotesco y muy terrible que pases por un puesto de revistas, vuelvo al ejemplo del puesto de revistas, y ves todas las revistas de desnudos con una bolsa, lo cual no es normal. Igual si hay madres que no quieren que sus hijos vean mujeres desnudas, ok, está bien, finalmente una madre tiene el derecho de educar una madre o un padre tiene el derecho de educar a sus hijos como crea que es mejor. Pero ¿por qué nadie se escandaliza de los descabezados, de los ahorcados? O sea, yo tengo unas, de verdad, imágenes en mi cabeza que me ha producido un terror que ninguna película, ninguna novela que he leído de eso está, creo que es en Monterrey, de todos estos tipos colgados en un puente, las cabezas de Michoacán, la cabeza arriba de un taxi que se fue en el Estado de México, y que eso no les parezca obsceno, me parece insultante. El cuerpo violentado resulta más natural que el cuerpo.
Norma, tenemos por ahí otra pregunta. Encontramos, bueno, al menos alguna lectura, de que tus personajes en muchas ocasiones son un reflejo de su pasado. Norma o la obra de Norma, que tanto será reflejo de ese pasado. Pues creo que es inevitable ser lo que somos a partir del pasado, para bien o para mal, ¿no? Creo que definitivamente hay un momento de desarrollo donde muchas cosas quedan pintadas o pautadas y que te van determinando y entre comillas determinar, no estoy como muy de acuerdo en este concepto de Freud de la determinación, te marcan de alguna manera, pero finalmente, como esta gran frase de Sartre, uno es lo que hace con lo que se de él, ¿no? Y finalmente, pues por supuesto que ese pasado y que esas cosas están en mis libros. Yo empecé a escribir muy niña, desde que estaba en quinto de primaria, escribí mis primeros cuentos. Tenía una libreta de cuentos basados en canciones de los Si no lo veía venir. Tenía 9. Y tenía como muy claro la vocación y lo que yo quería hacer. Y lo que puedo ver como ya en retrospectiva es que eso para mí fue de una u otra manera una especie como de salvación, de curación por un lado, y también una manera de irme creando a mí mismo, ¿no? Esta cosa de la esencia, lo que soy o quién eres. Pues no, uno es lo que quiere ser, punto, ¿no? Y para mí escribir me ha ido como permitiendo como repensar ese pasado, darle otra salida, ¿no? Y irme, que es otro término de Rorty, la creación de sí mismo, ¿no? Como ir creándome a través de ese pasado. Digo, el pasado de una u otra forma determina para ciertas cosas, pero siempre está la voluntad de poder. Y que por eso yo creo que es una preocupación tan constante en toda la filosofía de finales del siglo XX. Estén Claro. que estén un poco con el cuidado de sí, estén de los con el esquizo, bueno, no sé, como que hacen una agamben, etc. Es una preocupación ahí muy marcada. Sí, porque de pronto esta idea de los horóscopos, por decir una tontería, digo que siempre digo que a mí me gusta ser acuario, no sé por qué, pero me gusta ser acuario. De los buenos, ¿no? ¿No? ¿Eres acuerdo de los buenos? Y ahí como toda esta idea de la esencia, de lo que realmente es, finalmente es una traba, ¿no? ¿Cuántas parejas cercanas, de amigos, igual menos a mí me ha tocado y es esta discusión de yo soy así, así me conociste y así soy? Sí. O sea, tienes 50 años. Y no por eso cambias. Dices, no, pues menos, ¿no? No, y esa preocupación es por eso como tan fundamental, ¿no? Claro. ¿Qué clase de amigo quieres ser? ¿Qué clase de pareja quieres ser? ¿No? ¿Qué clase de profesional? ¿Qué clase de vecino? ¿No? Claro. Esas preguntas uno nunca se las hace. Y pues bueno, ya como última pregunta, ¿no? Creo que además coincidimos, creo yo, que creo que fue uno de los cuentos que más nos gustó, pero tienes por ahí un personaje que busca escribir textos cancerígenos. Ah, ya. Y si con ello condenar con la voluntad del pensamiento propio. Norma, ¿hacia dónde está escribiendo? ¿Hacia dónde está llevando? Incluso tanto en personal como ya más en ese sentido, como decías, no publicar no es un acto, más bien escribir no es un acto ni cerrado. Sí, es hacia Todavía. afuera, completamente hacia afuera. Norma, ¿hacia dónde está yendo con la escritura? Pues sí estoy de hace un par de años acá, sí estoy en un trip que
que no paran, como una especie como de máquina, ¿cómo? De compulsión. Compulsión, esa es la palabra. Esa es la palabra, como de compulsión. Ahorita tengo como un par de novelas en la cabeza y estoy con el libro de ensayo y ya estoy pensando en otro libro de ensayo. Finalmente sí he encontrado en las letras y en mi escritura pues una sanación, una salvación, una forma como de pensar al mundo. Yo siempre fui, ¿no?, muy misántropo. Sí tengo como esta relación de amor-odio, como el personaje de Un horizonte de sucesos. Es mi cuento preferido de ese libro, que me identifico mucho con el personaje, ¿no? Que por un lado te duele lo que le pasa al ser humano y por otro lado odias al ser humano porque es el que le provoca al ser humano que sufre lo que está como padeciendo, y todo eso que en un momento fue como fuente de angustia, de depresión, de ansiedad, ha ido encontrando como una salida en la escritura, y ahorita lo que más me importa y lo que más veo en lo que escribo es una preocupación por la ética, ¿no? Sin caer por supuesto, el numerito del perfecto de conducta, cero, ¿no? O sea, sí tengo esta frase tan fresca qué bonita, fresca porque no me va a salir pero es casi fresca, de esta conferencia de ética de Wittgenstein, donde dice que la ética no enseña nada práctico, o sea, no es algo que puedas, y sin embargo hay que decirla de alguna manera, ¿no? Y creo que para eso ahorita es que estoy como con esta compulsión, estoy con una novela que me atraviesa la cabeza, que es sobre la hospitalidad, ¿no? Por ejemplo, y sí me preocupo que no sea, finalmente sí sigo un impulso creativo, no dicto conferencias, ni tengo para nada ningún tipo de ilusión de superioridad moral, para nada, ¿no? Pero creo que finalmente los libros están, y el arte en general, el cine, soy muy cinéfila, están como para ayudarnos a pensar en lo humano, a pensar en lo que somos. Decía bueno, me acuerdo de dos cosas, ¿no? Que Woody Allen decía que la única posibilidad de practicar la ética era por teléfono. y después morir, ¿no? O sea, que dice que justo el misántropo odia a la humanidad porque la ama. Claro. Justamente la ama. Sí, ahí está la paradoja, ¿no? del misántropo. Oye, no, pues muchísimas gracias, la verdad ha sido una plática muy claro. graciosa, espero también te la hayas pasado bien. Estuvo muy a gusto, chicos. Y pues a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, ahí estaremos dando algunos links a trabajo que ha hecho Norma, que van a conseguir actividades, y pues gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Salud. Cuando Valdemar comprendió que la mitad del cuerpo tirado a unos metros era el suyo, supo que estaba muriendo. No se asustó, por el contrario, actuó con resignación y recordó su novela preferida, El quimérico inquilino de Topor. La gente reacciona de maneras extrañas a la hora de morir. En ese orden de pensamientos, evocó aquel párrafo en el cual Tchaikovsky, personaje principal, se pregunta en qué momento el individuo deja de ser aquello que cree que es. Y siguiendo el razonamiento del protagonista de esa historia, el propio Valdemar pensó: si me cortan un brazo, entonces digo, mi brazo y yo. Si me amputan ambos brazos, lo correcto es decir, mis dos brazos y yo. Si me arrancan las piernas, es obvio que así ha sucedido, entonces digo, mis dos piernas y yo. Pero si me cortaran la cabeza, ¿qué debería decir? ¿Mi cuerpo y yo? ¿O yo y mi cabeza? ¿Con qué derecho mi cabeza se hace llamar yo?